Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a La Verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con... Martín Lutero fue una figura central en la historia del cristianismo, un hombre cuyas acciones cambiaron el rumbo de la religión en Europa. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, en una familia de clase media que aspiraba a ascender socialmente. Su crianza, marcada por la estricta piedad religiosa de la época y por las creencias populares que influían fuertemente en la vida cotidiana, moldeó su visión del mundo. Aunque sus padres querían que estudiara leyes, la vida de Lutero dio un giro drástico en 1505, cuando tras un episodio personal que interpretó como una señal divina, ingresó en un monasterio agustino buscando una conexión más profunda con Dios. Allí se entregó con fervor a la vida monástica, buscando respuestas entre rezos, ayunos y estudios exhaustivos de las Escrituras. Fue ordenado sacerdote en 1507 y en 1512 obtuvo un doctorado en teología. Mientras ejercía como profesor en la Universidad de Wittenberg, y no Gutenberg, como a veces se malinterpreta, comenzó a desarrollar ideas teológicas que más tarde sentarían las bases de la Reforma protestante. Estas convicciones no emergieron súbitamente, sino de su intensa lucha interna, de su afán por encontrar el sentido genuino de la salvación y de su profunda insatisfacción con la situación espiritual del cristianismo en su tiempo. En 1517, Lutero redactó sus célebres 95 tesis, un documento que cuestionaba la autoridad papal para conceder indulgencias, aquellas dispensas que la Iglesia Católica ofrecía a cambio de dinero con la promesa de acortar penas en el purgatorio. Al clavar las tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre de ese año, inició no solo un debate teológico, sino una conmoción religiosa que pronto se propagó por toda Alemania y más allá, influyendo en príncipes deseosos de disminuir la injerencia de Roma en sus territorios. Este acto, sencillo y audaz, desencadenó el surgimiento del protestantismo, una visión del cristianismo que reclamaba un regreso a las Escrituras como única fuente de verdad divina y que desafiaba estructuras eclesiásticas consolidadas durante siglos. Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma promovida por Lutero fue su decisión de retirar 7 libros de la Biblia. Se trata de los textos conocidos como deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, o Siráside, Baruch y los 2 libros de los Macabeos. En la tradición católica, estos escritos, parte del canon griego del Antiguo Testamento, se habían reconocido durante siglos, mientras que Lutero, guiado por el principio de retornar a las fuentes hebreas, los consideraba menos autoritativos. Según su perspectiva, solo debían formar parte del canon aquellos libros escritos en hebreo, lengua que él consideraba divinamente inspirada para el Antiguo Testamento. De este modo, la Biblia protestante pasó de los 73 libros que mantenía la Iglesia Católica a 66, dejando fuera los deuterocanónicos. La razón de Lutero para excluirlos era teológica. En ellos, detectaba enseñanzas opuestas a lo que él entendía como la esencia del Evangelio. Por ejemplo, Segunda Macabeos 12:46 menciona oraciones por los muertos, brindando un asidero para la doctrina del purgatorio que Lutero rechazaba. Además, percibía en estos textos un énfasis en las buenas obras que, a su juicio, podía malinterpretarse como un medio para obtener la salvación, contradiciendo su convicción de que la redención es sólo por gracia y fe, no por mérito humano. Detrás de esta postura no solo había inquietudes espirituales, sino también
el deseo de depurar la tradición de lo que él consideraba añadidos posteriores, alejados de la pureza del mensaje bíblico original. Lutero pretendía que cada libro contribuyera inequívocamente a exaltar a Cristo y a la doctrina de la salvación por la fe, marcando un criterio de inspiración y validez más estricto que el que la Iglesia había seguido durante siglos. La traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero constituyó otro hito fundamental. Durante su estancia en el castillo de Warburg, donde se refugió tras ser declarado hereje, tradujo el Nuevo Testamento en unas pocas semanas. Esta labor supuso no solo una revolución religiosa al permitir que la gente común leyera directamente la palabra de Dios sin intermediarios, sino también un avance cultural, contribuyendo a la estandarización del alemán y a la difusión de la lectura. Su traducción se difundió gracias a la reciente invención de la imprenta, lo que impulsó la reforma a través de panfletos, libros y Biblias que circulaban con inusitada rapidez. Las escrituras, antes reservadas a la élite clerical y a la lengua latina, pasaron a ser parte de la vida cotidiana del creyente. Aunque esto fomentó la democratización de la fe, también provocó la fragmentación del cristianismo en numerosas denominaciones, ya que distintas interpretaciones emergieron al desaparecer el monopolio interpretativo de la Iglesia. La polémica por la supresión de los libros deuterocanónicos no se extinguió con la muerte de Lutero. Sus seguidores defienden que él actuó con integridad, buscando la fidelidad a un canon hebreo más cercano a las raíces bíblicas originales, mientras que sus detractores señalan que arbitró las Escrituras para conformarlas a sus doctrinas y legitimar la ruptura con Roma. Algunos historiadores creen que la decisión de Lutero también respondió al contexto político de la época. La fragmentación del Sacro Imperio Romano Germánico, el ansia de príncipes por reducir la influencia papal y la urgencia de diferenciarse doctrinalmente del catolicismo. Crear una Biblia nacional en la lengua del pueblo alemán, carente de ciertos libros problemáticos, desde la óptica reformadora, reforzaba el carácter autónomo de la nueva Iglesia luterana. La reforma protestante impulsada por Lutero no solo transformó la religión, sino también la política y la cultura. Sus cuestionamientos a la autoridad papal abrieron el camino a la soberanía espiritual de las naciones, a la consolidación de nuevos estados con iglesias nacionales y a cambios profundos en la conciencia colectiva. Sin embargo, su legado está lejos de ser monolítico. Su exaltación de la interpretación individual de la Biblia fue un motor de libertad religiosa, pero a la vez, suprimir textos tradicionales sentó precedentes que otros podrían considerar arbitrarios. La reducción del canon bíblico trastocó un equilibrio secular, generando tensiones que persisten hasta el presente entre católicos y protestantes. A pesar de las controversias, el impacto de Lutero en la historia cristiana es innegable. Su valentía al desafiar estructuras milenarias, su empeño en acceder directamente a las fuentes bíblicas, su insistencia en la centralidad de la fe, dejaron una huella permanente. Sus decisiones nos invitan a reflexionar incluso hoy. ¿Qué criterios deben aplicarse para determinar qué libros son inspirados por Dios? ¿Quién puede arrogarse la autoridad de definir el canon de la Escritura? Estas preguntas no se han desvanecido con el tiempo, más bien siguen generando debates teológicos y académicos. Lutero no solo dio origen a una nueva forma de entender el cristianismo, sino que también abrió la puerta a otros reformadores que, inspirados por él,
dieron lugar a una amplia gama de iglesias protestantes. Su influencia trascendió las fronteras alemanas, abarcando buena parte de Europa y, con el tiempo, del mundo. Su obra, incluidas la traducción bíblica y la exclusión de los deuterocanónicos, sigue examinándose desde múltiples perspectivas, combinando teología, filología, historia y crítica textual. En última instancia, la vida y las acciones de Martín Lutero nos recuerdan que la religión no es estática. Sus conflictos con las tradiciones establecidas, la difusión de sus ideas a través de la imprenta y el surgimiento de comunidades basadas en la interpretación personal de la Biblia fueron fenómenos que trastocaron el orden existente y marcaron el inicio de la era moderna. El eco de sus decisiones resuena aún en nuestros días, alimentando diálogos y controversias sobre la naturaleza de la fe, la autoridad de la Iglesia y el contenido de las Escrituras. Mantener viva esta reflexión es un homenaje a su legado, independientemente de las conclusiones a las que lleguemos sobre sus acciones. Gracias por haber acompañado este relato. Si les ha interesado esta aproximación a la figura de Martín Lutero, la Reforma y las transformaciones que desencadenó, los invito a suscribirse a este canal. Así podrán descubrir más historias, enfoques y debates que nutren nuestro entendimiento del pasado y del presente. Nos vemos pronto.